Ok, ejercicio sobre estructuras de decisiones simples y dobles. Dice, diseñe una solución que en base a un número de 4 cifras ingresado permita determinar y mostrar. Primero, si el número es negativo o no. Segundo, si el número es múltiplo de 5 o 7 a la vez, pero no de 70. Tercero, su valor absoluto. Y cuarto, si el número es capicúa. Bueno, un número capicúa se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Vamos a analizar esto. Me dicen que tengo que ingresar un número de 4 cifras, ya tengo mi entrada. Y la salida habría que ver cuántas variables va a tener. Lo primero me pide si el número es negativo o no. Yo podría determinar que hay una variable que la puedo llamar MSJ1, que sea la que contenga el literal, el número es negativo o el número no es negativo. Sería una variable mensaje 1. Para la siguiente pregunta dice, si el número es múltiplo de 5, 7 a la vez, pero no de 70. Acá podría tener otra variable mensaje, que sería la variable mensaje 2, pero acá solamente me piden si el número cumple con esta condición. ¿Qué quiere decir? Que si no cumple con la condición, esta variable se podría quedar en blanco, así que hay que pensar en inicializar esta variable de acá. Tercero, piden el valor absoluto del número que he ingresado. El valor absoluto es una variable que va a ser numérica, por lo tanto no podría ser tipo mensaje, podría llamarla la variable abs. Y luego tenemos que determinar que si el número es capicúa, eso sería un texto, el número es capicúa, por lo tanto tendría que ser otra variable tipo mensaje que la puedo llamar mensaje 3. Igual que en este caso de acá, yo tendría que inicializar mensaje 3. ¿Por qué? Porque si el número no es capicúa, la variable se quedaría en blanco. Entonces empecemos, sería el algoritmo PRG9. Tenemos entrada, salida, inicio y vamos a dejar por el momento el fin. Entonces, habíamos quedado que del enunciado vamos a ingresar un número de 4 cifras, lo puedo llamar num. Y de salida vamos a tener ¿cuántas variables? Mensaje 1, mensaje 2, la variable abs y mensaje 3. MSJ1, MSJ2, la variable abs y MSJ3. Hasta ahí ha llegado nuestro análisis. Empecemos entonces con la primera parte de lo que es un algoritmo, que es la declaración. Num me dicen que es un número entero, por lo tanto lo declaro como entero, num. Todas las variables que van a contener literales tipo cadena serían tipo texto. Y acá tendríamos entonces mensaje 1, mensaje 2 y mensaje 3. Luego, abs va a contener el valor absoluto del número. Si el número es un número entero, entonces abs también sería un número entero. Bueno, terminamos con la declaración. Ahora vamos con el ingreso o asignación. En este caso hemos determinado que es ingreso y colocamos la regla leer y la variable num. Tenemos la declaración, tenemos el ingreso, ahora vamos con el proceso. En el proceso yo tengo que hallar valor para cada una de estas variables. Entonces, empecemos por la primera parte de lo que nos están pidiendo. Dice, si el número es negativo o no. Sabemos que un número es negativo cuando es menor que 0 y no es negativo en caso contrario. Entonces, acá lo que deberíamos hacer es una estructura de decisión doble, porque tenemos si es negativo o no. Entonces, tendríamos la estructura si, la condición que sería, si número es menor que 0, entonces mensaje 1 contendría el número es negativo. Y si no, podríamos tener el mensaje 1 en esta misma variable, diríamos que el número no es negativo. O da lo mismo decir es positivo, daría lo mismo. Y con eso terminaríamos una estructura de decisión doble que me permitiría trabajar lo primero que me está solicitando el algoritmo.
Bien, ¿por qué utilizamos una misma variable mensaje 1 para ver si el número es negativo o el número es positivo? Porque esta variable o va a almacenar este literal o va a almacenar este literal. Vamos a analizar ahora la parte B. Dice, si el número es múltiplo de 5, 7 a la vez, pero no de 70. No me están diciendo o no. Entonces, esto es una estructura de decisión simple. ¿Cómo podría ser estructura de decisión simple en este caso? Sería si vamos a preguntar por num, pero yo tengo que evaluar que sea múltiplo de 5, que sea múltiplo de 7, pero que no sea múltiplo de 70. ¿Cómo pregunto si es múltiplo de 5? Sería num resto 5 igual a 0. Y ahora, para decir que también sea múltiplo de 7, sería i num resto 7 igual a 0. Hasta acá estaríamos preguntando si el número es múltiplo de 5 y múltiplo de 7. ¿Cómo preguntamos que el número no sea múltiplo de 70? Tendríamos que decir i num resto 70 no es 0. Si yo hago esto de acá, entonces estamos preguntando si el número es múltiplo de 5, es múltiplo de 7 y no es múltiplo de 70. En ese caso, nuestra variable que hemos planificado es la variable MSJ2. Si se cumplen estas tres condiciones, porque estamos trabajando con el operador lógico y, si las tres condiciones se hacen verdaderas, entonces en esta variable mensaje 2 almacenaríamos el número es múltiplo de 5, 7 y no de 70. Y terminaríamos esta estructura. No es una estructura doble, es una estructura simple porque solo me preguntan esto. Ahora, si esta variable MSJ está en función de una decisión simple, recuerden que MSJ2 tendría que ser inicializada con un valor inicial. ¿Por qué? Porque si la condición se hace falsa, no entraría a esta parte y se quedaría vacía. Entonces hay que inicializarla. Como es una variable tipo texto, la inicializamos con comillas. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? Vamos a la parte C. Dice, hay que hallar el valor absoluto. ¿Cómo sería el valor absoluto del número? Diríamos entonces, solamente si el número es menor que 0, si es negativo, num o abs, en este caso, abs contendría a num por menos 1. Si el número es negativo, al multiplicarlo por menos 1, vamos a tener el valor absoluto del número. Caso contrario, si no es negativo, abs sería simplemente num. Y con eso terminaríamos la parte C. Ojo, si el número es negativo, lo multiplico por menos 1, lo convierto en positivo. Caso contrario, abs solo almacenaría el mismo número. ¿Cómo sería la parte D? Dice, si el número es capicúa. ¿Cuándo es capicúa? Cuando las unidades, en este caso como el número es de 4 cifras, es igual a las unidades de millar. O sea, unidades de millar igual a unidades y centenas igual a decenas. Si se cumple eso, diríamos entonces que el número es capicúa. Para hacerlo de forma más sencilla, entonces vamos a declarar las siguientes variables: unidad, decena, centena y millar, para poder comparar unidades con millares y decenas con centenas. ¿Cómo hallamos las unidades en cualquier número? Es igual al número entre los millares. Los millares es igual a número entre 1000. Las unidades es igual a número resto 10. El problema acá sería, estos son flechitas, el problema sería acá cómo hallamos las decenas y cómo hallamos las centenas. Entonces vamos a proceder a hacer ese ejercicio acá a un costado. Si yo quiero hallar las decenas, imaginemos que el número sería 1234 y quiero hallar las decenas, lo que me interesaría hallar sería esto. ¿Qué pasa si yo este número lo divido entre 100?
me daría 12 residuo 34. Para poder obtener el 3, yo tendría que dividir este número entre 10 y obtengo la cifra de las decenas. Entonces, en nuestro algoritmo podríamos decir que las decenas son iguales al número primero dividido entre 100, que es esta parte, pero a mí no me interesa la división, a mí me interesa el residuo. Entonces sería número residuo 100, donde tengo el 34 completo, y luego a esto lo divido entre 10. Y con ello obtengo la cifra de las decenas. Lo mismo podríamos hacer para la cifra de las centenas. Tengo 1234, que lo voy a dividir ahora igualmente entre 100. 1234. Lo que me interesa obtener ahora es el 2. Entonces, igual, lo puedo dividir entre 100. Tengo de cociente 12. Ahora la cifra que me interesa está en este lado, en el cociente. ¿Y qué pasa si yo esto lo divido entre 10? Me va a dar residuo 2, que es la cifra que me interesaba. ¿Cómo lo transformo en el algoritmo? Entonces digo que es igual al num, ya no me interesa esta parte, sino que me interesa el cociente, entre 100, con lo cual obtendría el 12, y a esto lo divido entre 10, pero no obtengo la división, sino el residuo. Tendría los millares, las unidades, las decenas y las centenas. Ahora, hasta acá solamente he descompuesto el número, pero ¿cómo sé si es Capicúa? Acá tengo que pasar por hacer mi análisis de las estructuras de decisión. ¿Cuándo sé que es Capicúa? Sería Capicúa si las unidades son iguales a los millares y las decenas son iguales a las centenas. Si esto se cumple, entonces yo podría decir en el mensaje 3 que el número es Capicúa. Ahora, no me piden establecer si el número no es Capicúa, así que simplemente tendría que MSJ3 es en función de una decisión simple. Y al ocurrir esto, sé que esta variable tiene que ser inicializada, al ser tipo texto, con una cadena en blanco. Con esto habríamos cumplido con desarrollar las cuatro cosas que nos piden, y solo faltaría hacer la salida, que sería escribir las variables que contienen mis resultados. Primero, MSJ1, que me dice si el número es positivo o negativo. MSJ2, que me dice si el número es múltiplo de 5, 7 y no de 70. ABS, que contiene el valor absoluto del número. Y MSJ3, que me dice si el número es Capicúa. Y con ello habríamos finalizado el pseudocódigo que resuelve este ejercicio.